se oye a Chema todo el rato. Sí. Sí. No estaba diciendo, me parecía su voz, ¿eh? Uno que decía, no, siéntate aquí delante de mí, no sé qué tal. Hola. Ya ves aquí. Vale, sí, debería ser. ¿Familia? ¿Qué? Hola. ¿Qué pasa? Pues aquí. ¿Qué tal? Oye, ¿qué es el otro día? Está en la reunión, ¿no? Es que no me da tiempo a ir. Ah, no, hoy ha sido hoy. Sí, ¿qué partida? ¿Y qué papel de qué? Sobre las acumulaciones. No era de las... del cambio de... Oh, ya. ¿Sabes? Como no lo teníamos que hacer. Los grupos de vacaciones. Que antes se intentaba documentar. Antes del 30 de abril. Hay que pedirlas. ¿Y qué va? Bueno, no, se un papel ahí con las normas. Que será parecido a 2 años, ¿no? El año pasado, sí. Sí, pues con un 30%. Yo tengo Torreiglesias. Ya iré con Camarrón y con María José, creo, ¿no? No, María José, ¿cómo va? María José se da por hecho que la mandan a... Ah, es que... Ah, ya. Ya va un poco, o sea, como... Eso es lo que hay. Por ejemplo, venía ahí en el papelito que hemos mandado, ¿cómo se llama esta? Elisa con Avella. Ah, bueno, claro, que le cambian también, ¿no? Avella, ¿dónde le mandan? A su tío. Y María José, o sea, venía Otero, pues, dependiendo de cómo... Ya. Fuera, pues, iría con unos o con otros. ¿Te cambian algo aquí? No, ¿Te dejan de contestar? Yo ahora no oigo, a ver, habla. cambian a Enrique y a Antonio ¿De Enrique dónde le Habla mandan? más alto. Enrique le mandan no, se queda por Bruno, Ya le mandan. Bueno, mucho, ¿no? Muchos núcleos. Ahí me dejan con Para mí es un enorme placer estar esta tarde con todos vosotros en esta maravillosa ciudad de Zamora, de forma presencial y con las sedes que están conectadas en el resto de los colegios de médicos de Castilla. Yo creo que sí, muy cómodo con dos. Calurosa que tenemos aquí, me gustaría presentaros al doctor Carlos García González, que es ginecólogo del Hospital Sí, habrá de abrir y todo eso, que meterán, ¿no? y a la doctora Rosa Lobo Abascal. Va a ir ahí. Sí, no, a ver, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Que no sabes a quién se lo han dado, ¿no? Ellos nos van a deleitar con No se sabe. una charla que Es ese, sí. sobre las claves de la psicología. Oye, guapos, que no se oye. Atención primaria. Y sin más, paso la palabra Ah, es que ya está diciendo, ¿no? ¿Ya ha empezado? Sí, Joder. pero que se oye Es fatal. una videoconferencia. La anticoncepción hormonal es como una asignatura a caballo de atención primaria y atención especializada. Luego muchas veces he recogido Dime, Ana. las quejas, por decirlo de alguna manera, Horrible. o las... Estoy en una videoconferencia transmitiendo la vez. ¿No se oye? No. Sí, se oye. Ahora sí. Un poco más. Esto lo podemos ver en el ordenador también, ¿no? Esto lo podemos ver en el ordenador. Sí, esto lo Ah, en la sala. Ahora Vale. sí. Entonces, Ahora sí, ¿no? ¿así? ¿Se oye ahora mejor? Sí, ahora sí. Sí. En ocasiones he recogido las inquietudes tanto de los médicos de atención primaria como de las matronas que se dedican a hacer anticoncepción y anticoncepción hormonal, que tienen muchas dudas, tienen muchas lagunas, y entonces esta tarde pretendemos entre los dos pues aportar un poquito de luz a esas dudas que podáis tener y que se le pierda, por así decir, el miedo que le existe a manejar la anticoncepción hormonal, que no es nada complicado. Entonces, imaginémonos la situación de que llega una mujer a la consulta y nos demanda un método anticonceptivo hormonal. Y yo le pregunto, Paloma, ¿qué se hace con esa mujer? ¿Qué pruebas, qué exploraciones, qué es lo que hay que hacer con ella? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos los que estoy viendo aquí en Zamora, que es una ciudad que adoro y me encanta estar aquí, y los que no estoy viendo que están en el resto de Castilla, e incluso Castilla-La Mancha porque están mis amigas de Albacete, porque yo trabajé en Albacete. Perdonadme que haga este inciso. Muchísimas gracias por estar esta tarde, muchísimas gracias por invitarnos.
Y bueno, pues metiéndonos ya en harina, pues lo primero que tenemos que hacer, o sea, ¿qué necesitamos para prescribir anticoncepción? Pues como veis necesitamos bastante poco, en mi opinión. Bastante poco, pero muy importante. Lo que es fundamental es hacer una anamnesis bien hecha. Una anamnesis que, como luego veremos, pues es complicado en el sentido de que tiene que ser extensa, tenemos que preguntar por muchísimas cosas, pero como exploraciones, como veréis ahí, pocas cosas. Toma de tensión arterial e índice de masa corporal. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el consenso que se hizo en el año 2011 con la Sociedad Española de Anticoncepción, en la que respondiendo a esta pregunta, ¿qué requisitos previos necesitamos para prescribir un anticonceptivo hormonal? Pues dijimos que eran estos, una anamnesis detallada y como exploraciones la toma de tensión e índice de masa corporal. Os preguntaréis, ¿es poco? Luego podemos hablar lo que os parece poco. Pero es verdad que habitualmente estamos tratando a mujeres jóvenes y sanas. Las mujeres que requieren anticoncepción son mujeres jóvenes y habitualmente sanas. Pero también es verdad que nuestro mayor interés como médicos, como matronas, es no hacer daño el primo no, de manera que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de no causar ningún problema a una mujer que le estamos dando anticoncepción. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos herramientas que a lo mejor vosotros en atención primaria las tenéis ya recreadas, es decir, hechas para vuestra comunidad autónoma o para vuestro centro. Yo aquí os he puesto un ejemplo, por ejemplo, de las que recomienda la OMS, que como veis son una serie de preguntas en las que preguntando, ¿fuma usted más de 15 cigarrillos? ¿Tiene usted y tiene más de 35 años? ¿Ha dado a luz hace menos de 3 semanas? Es decir, ¿tiene la tensión muy alta? ¿Le duele mucho la cabeza y ve como chiquititas? Es decir, con preguntas muy sencillas, pues se consigue preguntar por todas las categorías que pueden tener algún riesgo a la hora de resultar anticoncepción hormonal, sobre todo combinada. Si ninguna de estas preguntas son positivas, como veis ahí, pues entonces podrías respetarlo, y si son positivas, pues entonces tendrías que hacer una anamnesis más detallada, pues tendrás que remitirla a algún especialista. Pero con estas preguntas simples o con otras parecidas que supongo que algunos de vosotros tenéis o manejáis, se puede hacer una anamnesis en la que no se incluye ninguna cosa importante. Y ahora pregunto yo, una vez hecha una anamnesis completa, ¿se necesita algún tipo de exploración más, algún tipo de prueba? Ajá. Bueno, yo quería contar que te has adelantado un poco, que además de saber que no están enfermas, otra cosa que tenemos que saber es que no están embarazadas, que también es otra cosa que nos parece muy importante. Y en esos mismos checklists o listas de preguntas, que realmente lo que significa, pues como veis hay 7 preguntas muy sencillas con las cuales podemos descartar en nuestra consulta sin tener que tirar de prueba de embarazo, en orina, que una mujer no está embarazada. Entonces yo creo que eso es importante, porque de esa forma estamos, digamos, haciendo las cosas más importantes. Por un lado, que no vamos a causarle ningún problema, es decir, no tiene ninguna enfermedad grave, y por otro lado, no está embarazada, con lo cual podemos prescribir. Y ahí sí que iba. Me pregunto, ¿qué pruebas o qué exploraciones complementarias hay que hacer a una mujer antes de prescribir una anticoncepción hormonal? Bueno, las pruebas que tenemos que hacer, como antes os decía, son muy sencillas. No tenemos que hacer ni exploración ginecológica, ni tenemos que hacer una ecografía. En principio digo mujeres sanas. Mujeres sanas porque en realidad nosotros para prescribir lo que hacemos es apoyarnos en los criterios de elegibilidad de la OMS, que todas las sociedades científicas, incluidas por la Sociedad Española de Anticoncepción, los ha hecho propios, los ha, digamos, trasladado a nuestro medio y ha hecho ciertas modificaciones. Yo creo que la mayoría los conocéis. Sabéis que clasifica todas las enfermedades posibles en 4 condiciones que, para las que no existe restricción para el uso de métodos, condiciones en las que las ventajas del método exceden a los riesgos, y las condiciones 3 o 4 en las que habitualmente los riesgos son mayores que las ventajas de prescribir el método. De manera que cuando estamos en condiciones 1 o 2 podemos prescribir sin problemas el método anticonceptivo, y cuando estamos en condiciones 3 o 4 pues probablemente habrá otro método que sea mejor para no poner en riesgo a la mujer. Esto, si conocéis, habla absolutamente de todas las enfermedades que podáis imaginar, de todas las condiciones médicas, y me gustaría, bueno, que igual algunos ya los tenéis, que recientemente ha salido una aplicación que ha hecho además un compañero nuestro de Córdoba, que se llama iContraception, en donde tenéis en el teléfono móvil, lo tenéis para Android, para Mac, para todo. Entonces tenéis, es súper sencillo, porque tú metes la edad, el peso y empiezas a poner condiciones, pues antecedentes de trombosis venosa, y ya directamente te sale categoría 4 para anticoncepción hormonal combinada, categoría 2 para suelos extrágenos, categoría 1 para el IU. De manera que en un momento en la consulta, cuando tengáis un smartphone, pues podéis ver esto, y ya digo que es una herramienta, son los criterios de elegibilidad llevados a una aplicación, a una app, que me parece súper interesante.
Bueno, y si los criterios, no sé que me has preguntado lo que no era, pero bueno. Bueno, como veis, los criterios de elegibilidad nos dicen claramente en qué condiciones no podemos utilizar anticoncepción hormonal combinada, que resumiéndolas son, pues la lactancia, como es lógico, la mujer que fuma y tiene más de 35 años, las mujeres que son obesas, hablando de un índice de masa corporal por encima de 35 o 40, las mujeres que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, las mujeres que han tenido un episodio de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar, o aquellas que tienen una historia familiar en primer grado de trombosis, aquellas que tienen trombofilia, factor psicoloide más frecuente, aquellas mujeres que tienen una patología cardiovascular grave de base, o aquellas que tienen migraña con aura. Esto sería para la anticoncepción hormonal combinada. También las que, por supuesto, tienen un cáncer de mama en este momento, las que tienen una diabetes complicada, no aquellas que tienen una diabetes no complicada, por supuesto, tampoco aquellas que han tenido una diabetes gestacional, que es una cosa muy frecuente, y tampoco en aquellos casos de patología grave. Esto es para la anticoncepción hormonal combinada. La ventaja que tenemos con la de solo gestágenos es que, como veis, hay muy pocas categorías que son 3 y 4. Y prácticamente en casi todas, salvo las que ponemos ahí, pues el cáncer hormonodependiente, un episodio de trombosis actual en el que todavía no ha habido un estudio, porque ya está estudiado y está con tratamiento anticoagulante, se podría utilizar la anticoncepción con solo gestágenos, y esto sería una indicación muy interesante porque son mujeres que por el mismo efecto anticoagular pueden tener sangrados excesivos, de manera que hay que poder manejar estas reglas abundantes y en solo gestágenos puede ser muy interesante. Por supuesto, aquellas que están embarazadas y las que están dando el pecho es menos restricto para el postparto. Para el resto de condiciones se podría utilizar la anticoncepción solo gestágenos, lo cual nos da pues mucha seguridad. La anticoncepción de solo gestágenos. Esto es lo que me habías preguntado antes, claro, es que no nos podemos seguir, os lo acabáis de notar. Bueno, como os decía, se pueden hacer muchas exploraciones, los ginecólogos sobre todo hacemos muchas exploraciones, exploramos a la mujer, hacemos ecografías, citologías, analíticas. Después de lo que os he contado y hablando un poco de lo que son las categorías, digamos, peligrosas para recetar anticoncepción hormonal, ¿con alguna de estas exploraciones conseguimos descubrirla? Pues no, la mayoría de categorías 3 y 4 se descubren haciendo una anamnesis y haciendo una exploración, haciendo una ecografía, no vamos a ver habitualmente nada que nos haga no poder recetar en ese momento anticoncepción. Sí que es importante hacer las citologías, pero no como requisito previo, sino aprovechar el momento que la mujer demanda anticoncepción pues para implementar los programas. Y con la analítica pasa lo mismo, si la mujer es sana, pues no es requisito indispensable. Si vemos que tiene algún problema, pues en este caso concreto pedirlo, pero no a la población en general. Y lo que sí está claro es que no se debe, por hacer alguna de estas pruebas, retrasar el inicio de la anticoncepción, porque eso puede generar un embarazo no deseado y luego tenemos más problemas sabiendo que se da anticoncepción en mujeres jóvenes y en principio sanas. Estamos dando la conexión con otras selección de la Sí, es que estamos conectándonos. Bueno, ¿qué más me preguntas, Carlos? Sí, pero dale para atrás. Bueno, la está pasando bien en lugar de... Ahora me tenías que preguntar ¿cuál es el que deriva la ginecóloga, ¿no? Claro. Bueno, pues efectivamente, bueno, ya aquí os he puesto lo que pasa en la Comunidad de Madrid, pero me imagino que en vuestros centros o vuestra comunidad autónoma es muy parecido. En principio, atención primaria tiene la potestad de informar sobre los métodos anticonceptivos y hacer el seguimiento de la anticoncepción hormonal. Y solamente se debe derivar al ginecólogo pues, a mujeres que tengan categoría 3 o 4, que no veáis o que os parezca que no debéis prescribir un tipo de anticonceptivo, aquellos métodos de larga duración reversible, que con este nombre llamamos pues, al DIU, tanto el Onorgestrel como al DIU de cobre y al implante, y a los métodos de larga duración irreversibles, que sería la ligadura bien laparoscópica o la que hacemos histeroscópicamente, el SURE, o bien pues la vasectomía en caso de que lo llevaran los ginecólogos, y aquellas mujeres que tienen problemas de cumplimiento, tolerancia, etc. El resto, es decir, la mujer normal que está utilizando la anticoncepción regular y que está iniciando, pues tanto el consejo anticonceptivo como el manejo de la anticoncepción, pues la lleva a atención primaria. Y bueno, ya este primer bloque, he hablado mucho, acabamos. Diciendo, bueno, pues un poco concluyendo lo que os he dicho, que yo creo que casi todos los problemas que pueden limitar el uso anticonceptivos los podemos descartar haciendo una buena anamnesis. Os he puesto un ejemplo de una lista de preguntas o checklist, pero hay muchos y a lo mejor vosotros tenéis el vuestro en vuestro centro, y si no, yo os recomendaría que lo hicierais. Y las exploraciones necesarias en principio pues son tan sencillas como tomar la atención y pensar a la mujer. Pero
incluso la OMS dice que si no tienes tensiómetro, que inicies anticonceptivos si pasan a la mujer, que ya tendrás tiempo de tomar la tensión. Bueno, te pregunto yo cosas a ti, Carlos. Bueno, hasta ahora has hablado de la anticoncepción hormonal combinada. Sí. Yo quiero, a lo mejor no ha quedado claro un concepto, que hay dos tipos de anticoncepción hormonal. Aquella que solamente lleva gestágenos, y que es la de medios de solo gestágenos, y luego la anticoncepción hormonal combinada, que como su nombre indica está compuesta de un estrógeno y un gestágeno. Lo más importante como anticonceptivo, por así decirlo, es el gestágeno. El funcionamiento de la anticoncepción es evitar, el principal es evitar la ovulación, aparte de otros mecanismos que pueda tener la anticoncepción hormonal. Entre los medios de solamente gestágenos hay la vía oral, que es la píldora y la anticoncepción de urgencia, la vía intramuscular, que es el gestágeno de POD, la vía subcutánea, el implante, y la vía intrauterina, que es el dispositivo intrauterino, sistema intrauterino liberador de monogestreno. Pues déjame hablar un poco, Carlos, porque yo te quiero preguntar, vamos a ver, no sabemos si hemos oído hablar de la píldora, la combinada como que no la sabemos muy bien, no sabemos menos de las vías, pero yo creo que el solo gestágenos es como que conocemos menos. No sabemos si es igual de eficaz, no sabemos cómo manejar los sangrados, no sabemos si son eficaces. Quiero que nos cuentes un poco porque sabemos menos. No sé si os acordaréis de que al principio a los anticonceptivos se les llamaban anovulatorios. Y efectivamente, ¿por qué eran anovulatorios? Porque evitaban la ovulación. ¿Y cómo evitan la ovulación? Si os acordáis del sistema hipotálamo, hipófisis, ovario y útero, hay un mecanismo que es el que va a producir la ovulación, que al principio la hipófisis, el lóbulo anterior, segrega FSH, que lo que hace es que recluta un folículo, lo hace crecer, y cuando el folículo está dispuesto aproximadamente hacia el día 14 del ciclo, se produce una descarga de un pico de LH, que es el que rompe ese folículo y produce la ovulación. Tanto los estrógenos como los gestágenos tienen un mecanismo de inhibición sobre la hipófisis. Es decir, la hipófisis con la FSH hace que se produzcan estrógenos, con la LH que se produzcan gestágenos. Pero hay un mecanismo de retroalimentación que lo que hace es que al elevarse las cifras circulantes de estrógenos y de gestágenos, se inhibe la producción hipofisaria tanto de FSH como de LH. Entonces, si nosotros tenemos una concentración en sangre constante, ese pico de LH no se va a producir, por tanto no se va a producir la ovulación. Pero el gestágeno no solamente actúa inhibiendo la ovulación, sino que también actúa espesando el moco cervical. Igual que en el embarazo se espesa el moco en el cuello por efecto de los gestágenos para evitar que puedan haber infecciones en el interior de la cavidad uterina, con el gestágeno que nosotros estamos tomando se produce un espesamiento de ese moco cervical. Pero hay otro mecanismo todavía más, y es que inhibe la motilidad de la trompa. Es decir, esa motilidad, esa contractibilidad de la trompa, que va a hacer que el óvulo migre desde el ovario hasta el útero, no se va a producir. Pero hay otro cuarto mecanismo, y es que lo que va a hacer, va a producir una atrofia en el endometrio. De forma que no se va a producir una situación aceptable para la recepción del posible óvulo fecundado, si es que lo hubiera. Estos cuatro mecanismos son prácticamente los que conforman la forma de actuar del gestágeno. Y te voy a preguntar una cosa, Carlos. ¿Y si es anticonceptivo sin gestágeno? ¿Por qué hay anticonceptivos que tienen estrógenos y gestágenos? ¿Qué sentido tiene? Pues tiene mucho sentido. Los gestágenos dan un problema, que son las irregularidades del ciclo. Es decir, no se reconocen patrones de sangrados estables. Se puede manchar, se producen amenorreas. El estrógeno va a hacer tres cosas. Primero, como se va a dar de forma cíclica, va a crear un patrón de sangrado cíclico, con lo cual la mujer va a tener su hemorragia por fibrilación, que se puede llamar regla, de forma regular. Pero no solamente eso, sino que el gestágeno, al inhibir la producción de estrógenos, puede provocar a la larga una osteoporosis en la mujer. Y por eso el estrógeno lo que está haciendo también es proteger el hueso de la mujer. Pero hay un tercer motivo por el que se da,
y es que porque muchas veces los gestágenos tienen un efecto androgénico y entonces se puede producir efectos de androgenización en la mujer. Y eso lo va a compensar el gestágeno, el estrógeno, que son los tres principales motivos por los cuales se añade un estrógeno. No solamente por la regularización del ciclo, sino porque el hueso y la piel quedan también protegidos. Me gustaría que aclararas dos cosas. ¿Lo del hueso es para todos o pasa solamente para uno de los solos gestágenos y en edades extremas de la vida? Al inyectable, ¿no? El que más provoca es el acetato de metrosol. El resto no se ha visto que tenga no se ha efectos visto sobre el que tenga hueso muchos y se efectos puede sobre el utilizar desde la adolescencia hasta la menopausia sin problemas. Efectivamente. ¿Y entonces cuál es la ventaja fundamental del solo gestágenos? Porque evita los efectos indeseables de los estrógenos. O sea, como decíamos antes, se puede dar más. Se puede dar más. Y se puede dar, luego lo veremos en otra presentación, en algunas situaciones en las que están contraindicados los estrógenos. Es decir, por ejemplo, mujer mayor de 35 años fumadora no se debe dar estrógenos, pero sí se pueden dar los gestágenos. Lactancia y posparto a partir de la sexta semana no se pueden dar estrógenos, pero sí se pueden dar gestágenos. En migrañas y otra serie de circunstancias que más adelante la veremos. Vamos a hacer un breve repaso en qué consisten los medios de gestágenos. Ahí estáis viendo la diapositiva, la mini píldora de gestágenos. Quiero decir que en aquellos casos en que hay intolerancia a los estrógenos, es un método anticonceptivo ideal. Se puede utilizar desde la sexta semana de posparto, aunque se esté lactando, porque no altera ni la cantidad ni la calidad de la leche. Puede usarse en aquellas circunstancias que veremos más tarde, como he dicho antes, que están contraindicadas los estrógenos, pero como todos los medios de gestágenos, tiene el inconveniente de que no hay patrones de sangrado reconocibles. Se puede manchar, lo más frecuente es la amenorrea, pero se puede manchar entre ciclos, que no hay ciclos realmente, o se puede producir algunas veces, sobre todo si hay dormidos, algún tipo de hemorragia. Estamos aceptando la lucha. Estamos aceptando. Hablábamos antes, me decía Paloma, de los gestágenos de POD y el acetato de hidroxiprogesterona. Es una suspensión oleosa que contiene 150 micromiligramos de hidroxiprogesterona de hidroxiprogesterona. Va a provocar una anticoncepción a largo plazo. La aplicación tiene una duración de 3 meses. Cada 3 meses hay que repetir la inyección del gestágeno de POD. Es útil, sobre todo, como veis, en aquellas usuarias que tienen dificultades de cumplimiento, porque son olvidadizas, porque tienen algunas veces incluso deficiencia mental que le impide controlar bien esa toma. Como la anterior, que decíamos, hay que tener cuidado en las edades avanzadas, porque este gestágeno sí que provoca, tiene peligro de provocar una osteoporosis. Por tanto, no se debe utilizar ni en edades muy jóvenes ni cercanas a la menopausia, porque ya en la menopausia se va a producir una pérdida de la masa ósea que puede verse incrementada por la aplicación de este gestágeno. El DIU hormonal es el sistema intrauterino de liberación del monogestrel. Aquí su cumplimiento no requiere ya la atención por parte de la usuaria, es decir, el dispositivo se aplica y queda aplicado durante el periodo de fertilidad, que es de 5 años. Puede usarse incluso durante la lactancia. Tiene una eficacia contraceptiva muy alta porque, sobre todo, aparte de actuar inhibiendo la ovulación, va a provocar una atrofia del endometrio que va a impedir también una posible anidación de un óvulo fecundado en el caso que lo hubiera. Inconveniente, requiere una inserción y extracción por parte de un ginecólogo. Aunque en algunas comunidades, no sé si en Madrid vosotros, los dispositivos intrauterinos lo aplican la patrona. No, en Madrid no, pero yo sé que en Andalucía, por ejemplo, lo están poniendo médicos de familia. Lo tiene que poner quien lo sepa poner. Lo tiene que poner efectivamente quien lo sepa poner. Y el implante anticonceptivo, el implanón, es una varilla radiopaca que lleva una dosis de 68 miligramos de clorgestrel que se va liberando de forma progresiva
que va a tener el mismo mecanismo de acción que todos los medios de desogentágenos y que va a tener una duración de 3 años. La ventaja es que no requiere, y esto quiero dejarlo muy claro, no requiere ni que sea ginecólogo, incluso ni que sea médico, el que lo inserte y el que lo extraiga. Como dice Paloma, tiene que hacerlo el que sepa. La inserción es muy fácil. MSD organiza talleres en los cuales se enseña cómo se aplican y es un método anticonceptivo que, igual que los demás, no tiene unos patrones de sangrado claramente reconocibles, pero que es altamente eficaz y además tiene una duración de 3 años. Y por último, como medio de desogestágeno, vamos a hablar de la anticoncepción de urgencia. Anticoncepción de urgencia es, como dice ahí, la utilización de un fármaco, mecanismo o dispositivo con el fin de prevenir un embarazo después de una relación no protegida. Tenemos los medios mecánicos, que son un dispositivo intrauterino, se utilizan como anticoncepción de urgencia. Si hay una relación desprotegida, aplicar lo más tempranamente posible un dispositivo intrauterino que va a evitar la implantación de ese óvulo fecundado en el caso que lo haya. Y luego tenemos la píldora de levonorgestrel y tenemos el acetato de cristal. La píldora de levonorgestrel, como veis ahí, es 1,5 miligramos de levonorgestrel. Hay que utilizarla antes de las 72 horas del coito de riesgo. Se aplica solamente una dosis en un comprimido. Anteriormente había una dosis doble de 750 miligramos cada uno en 2 comprimidos, pero ahora se ha unificado en uno. Los nombres comerciales, lo veis ahí, Pospirol 1500 y los Revos 1500. No se necesita receta médica. Y la disposición es libre en las farmacias. Incluso en algunas comunidades está financiada. Aquí en Castilla y León, hasta hace poco, se daba en urgencias, pero a partir de que ya se liberalizó su dispensación, se ha dejado de proporcionar urgencias. ¿Y por qué es libre la dispensación, Carlos? Porque no necesita receta. No necesita receta porque una medicación es muy segura, ¿no? Hay muchísima experiencia con el levonorgestrel de muchísimos años, ¿no? Se sabe perfectamente que no es teratógena, que las reglas se producen en unos plazos dentro de lo normal, que no hay interacciones con ningún medicamento, o sea, la seguridad es muy alta. Por eso se considera medicamento que no necesita receta. Y fármaco esencial de la OMS. Y fármaco esencial de la OMS, efectivamente. Y la anticoncepción de urgencia con el acetato dimetilcristal, pues ya tiene la ventaja de que la ventana de aplicación son 120 horas a partir de cuando se produce la relación de riesgo. Esto, como ya no está incluido en la medicación segura de la OMS, sí precisa receta médica. Si se aplica o se toma junto con antiácidos, o sea, si te están tomando antiácidos, hay que separar las tomas porque inhibe la absorción. Y si está la mujer lactando, se debe interrumpir la lactancia durante un mínimo de 7 días. Tanto la anticoncepción, no anticoncepción de urgencia, tanto el acetato de cristal como el levonorgestrel, ninguna de las dos es abortiva. Simplemente lo único que hacen es que inhiben la ovulación y retrasan o impiden el desarrollo folicular. Por eso que quede claro que ha habido mucha polémica, porque si la píldora del día siguiente es abortiva, no es abortiva, impide la ovulación. De hecho, cuando se toma demasiado tarde, pues como todos sabéis, hay embarazo. O sea que yo creo que es el mejor mecanismo de saber Tiene que tomarse los plazos aconsejados. Tiene que tomarse lo antes posible, sobre todo la de levonorgestrel, porque como Son va pasando el 72 tiempo, horas. va siendo menos eficaz. Mucho menos. Nos hemos quedado bloqueados. Como decía antes, Te preguntaba por las ventajas, por las que ya no las ventajas, hemos dicho. efectivamente, ahí las tenéis, posparto y lactancia, situaciones en las que los estrógenos están desaconsejados, como es la cefalea migraña, la hipertensión arterial, los triglicéridos elevados, el lupus eritematosos sistémicos, las valvulopatías, coagulopatías y mujeres fumadoras de más de 35 años. Pero aparte de eso, los medios desogestágenos ofrecen unos beneficios añadidos en la situación que ves ahí. Es decir, menorragias, reglas muy abundantes, disminuyen la cantidad de reglas e incluso la producen amenorrea. Esa es una de las indicaciones del sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel, del diuvirena.
Actualmente, por lo menos en nuestra comunidad, no está contemplado como método anticonceptivo. Yo no sé si en Madrid lo tenéis como método anticonceptivo. Sí, pero se lo compran, claro. O sea, lo que, vamos a ver, ahí puede haber una duda porque nosotros lo tenemos uso intrahospitalario como medicación para tratamiento del sangrado menstrual abundante y ahí está financiado, pero si una mujer lo quiere utilizar como método anticonceptivo, se lo receta, se lo compra y se lo pone. Claro, no pasa nada. De momento, en nuestra comunidad, no se hace. Pues nosotros Una cosa que tenemos que hacer. Ajá. Cuando hay endometriosis que provocan dismenorreas, también está indicado, y sobre todo en las hemoglobinopatías, no me sale la palabra. Cuando hay una anemia, cuando hay una regla abundante producida por esas menorragias, los medios de sobogestágenos, al disminuir la cantidad de la regla, incluso provocar la menorrea, están con una indicación de beneficio añadido. Carlos, a mí me gustaría que nos hablaras un poco del implante, porque yo creo que el DIU lleva más tiempo, pero el implantón, bueno, no sé vosotros, pero nosotros cada vez más, los médicos, sobre todo de los centros jóvenes, muchas matronas están empezando a prescribirlo mucho, y además en una población que no se hacía, población adolescente, por la ventaja que tiene el ser un método de larga duración, reversible, independiente de que la usuaria lo utilice, entonces cada vez estamos poniendo más. ¿Ya no te pasa? Aquí también. Aquí también. Nosotros hemos tenido un periodo de valle prácticamente, pero ahora estamos ascendiendo en lo que es la implantación del implantón. ¿Y os pasaba, por ejemplo, que se lo poníais solamente a un segmento de mujeres? Por ejemplo, en Madrid, en mi zona lo poníamos casi siempre a señoras sudamericanas que lo conocían porque se habían puesto previamente en su país. Porque ahora estamos empezando a aparecer las mujeres de toda... Si bien es cierto que las